Ya se encuentra con nosotros aquí en esta cabina azul Tomás Figueroa, secretario general del Congreso de Jalisco, y lo saludamos en primera instancia. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo tu auditorio. Bueno, son varios los temas que vamos a platicar contigo, y ¿qué te parece? Empezamos con el que presentamos, que es qué se puede y qué no pueden hacer los servidores públicos del Congreso en estos tiempos ya de campañas electorales, que estamos a 2 semanas prácticamente. Bueno, más allá de detallar con precisión cuáles son las cosas que pueden o no pueden hacer en procesos electorales, lo que anunciamos en días pasados y que será motivo de un curso a los servidores públicos del Congreso del Estado, compañeros de trabajo, es esta capacitación, digamos, o reforzamiento de lo que establece la legislación electoral en materia de campañas. Se avecinan los tiempos de campaña, ya pasamos un proceso de precampaña, y para nosotros es muy importante que los servidores públicos, la mayoría, conocen cuál es la ley o qué dice la ley de lo que se puede o no se puede hacer, pero también hay otras áreas administrativas que no necesariamente tienen ese conocimiento, y si no, vamos a hacer un reforzamiento, y para ello y en un ejercicio de colaboración institucional entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, el propio órgano interno de control y el área de la Unidad de Transparencia del propio Congreso del Estado, impartirán estas pláticas, charlas, los días 21 y 22 de febrero de 10 de la mañana a 3 de la tarde a los servidores públicos del Poder Legislativo. ¿Qué hacemos con esto, Laura? Para nosotros es muy importante colaborar con la institución hoy día, que el tema de las instituciones democráticas o las instituciones que están encargadas del desarrollo, vigilancia, organización de los procesos electorales, pues resulta importante nosotros colaborar y sobre todo ser preventivos, es decir, que conozcan las reglas del juego que se van a llevar a cabo en los próximos días, semanas, que arrancan las campañas electorales, para que un recordatorio para que todo el mundo sepa, sobre todo en el Poder Legislativo, que ya hizo su parte, y abro aquí un paréntesis, Laura. El Poder Legislativo aprobó un presupuesto para estas instituciones, tanto para el Instituto Electoral como para el Tribunal Electoral, para que tengan los recursos, tanto financieros como humanos, para poder desarrollar el proceso y llevarlo a buen puerto. En Jalisco, tú recordarás, desde el 95 se hizo una transición incluso de un partido a otro sin mayores sobresaltos. Regresaron algunos que se fueron y en general en Jalisco ha habido una transición tranquila, sin sobresaltos, sin conflictos postelectorales, como lo hemos visto en algunas otras entidades. Y en ese sentido el Congreso se suma a eso. La parte legislativa ya hizo su parte, ya aprobó este presupuesto, ya se está ejerciendo, y bueno, pues a nosotros como servidores públicos, y que yo tengo a mi cargo el personal del propio Poder Legislativo, pues es importante este tipo de actividades, ¿no? Así es. ¿Y este curso o capacitación será de carácter obligatorio para todos? Pues mira, más que obligatorio, sí es una invitación muy atenta. Yo, con cada uno de los 11 coordinadores administrativos que tenemos en el área del Congreso, están invitados a acudir, y en términos de espacio, porque tú sabrás que tenemos aproximadamente, entre personal de base y eventual, somos alrededor de 1,056 personas las que laboramos en el Poder Legislativo. Los espacios son reducidos, pero vamos a hacer transmisiones en vivo a través del canal Parlamento. Serán videograbadas estas conferencias para que se puedan reproducir o atender desde sus espacios de labores, para no desatender ninguna obligación que tenemos los servidores públicos, y poder conocer todos o la mayoría estos
estos lineamientos, digamos, ¿no? Precisamente, ¿cuáles serán los temas que se van a tratar o cuáles serán los lineamientos que se van a estar, con los cuales estarán capacitando a los servidores? Mira, te cuento, como ya te comentaba, estos días 21 y 22 se van a desarrollar en el Salón Exlegisladoras del propio Congreso, con los temas legislación electoral, es decir, esta va a estar a cargo de un consejero del propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Otro módulo será el de delitos electorales, que estará a cargo de el propio fiscal para la atención de delitos electorales. También estaremos hablando en este tercer bloque de el código de ética que tiene el Congreso del Estado y que estará a cargo de nuestro titular del órgano interno de control, Arturo Ríos, y el último módulo, que será transparencia y protección de datos personales en procesos electorales, que será a cargo de el titular, que es José Gómez Valle, quien estará platicando y exponiendo todo lo que pueden y no pueden hacer. Es importante también, este curso también va dirigido a los asesores de los propios legisladores, porque hoy día la protección de datos pues es fundamental, y más en procesos electorales donde se publican tanto en redes sociales fotografías de los candidatos en eventos públicos, y donde se tiene que cuidar sobre todo menores de edad, que no aparezcan sus caras o que aparezcan difuminadas, o que se tenga la autorización, por ponerte uno de los ejemplos que en este cursos estarán exponiendo por los titulares de cada una de las áreas, ¿no? Y bueno, pareciera que no, pero creo que del último proceso electoral estatal aquí en Jalisco, que fue hace 6 años, claro, tuvimos unas intermedias, pero creo que se ha modificado mucho con las redes sociales, ¿no? Esto ha cambiado, ya se ha tenido que buscar nuevas formas, en este caso, como lo comentabas, de la protección de datos. Creo que es muy importante estar a la vanguardia de todos estos cambios, ¿no?, tecnológicos que sí, existen. sobre todo en este curso, que va a ser, digamos, no a profundidad, sino muy muy general, pero con las herramientas básicas, actualizaciones sobre las últimas resoluciones, incluso de las propias autoridades jurisdiccionales en materia electoral, actualizar y que conozcan, porque hoy día las redes sociales y el péndulo, digamos, de información pues es bastante rápido. Se puede o desacreditar a cualquier persona o correr bastante riesgo, porque pues las redes sociales, como tú sabes, en cuestión de segundos ya estás no solamente en Jalisco, sino en todo el mundo, ¿no? Este es un asunto global y creo que debemos estar a la altura, y sobre todo, insisto, Laura, con el tema de ser corresponsables con la autoridad electoral, para que les toque hacer este trabajo. El relevo del poder es a través del mecanismo de las elecciones, y ha costado mucho a este país construir estas instituciones, y que, bueno, Jalisco no quisiéramos que cambiara la ruta de la que ya hemos venido construyendo desde hace muchos años. Así es, y comentaste algo muy importante. Hemos sufrido la transición de cambios de partidos quienes están al frente del gobierno, y sin embargo ha transcurrido con tranquilidad. Hemos estado con muchos años con el PRI como gobernante, luego vino el PAN, MC, y sin embargo todo ha transcurrido en tranquilidad. Sí, más allá del calor de las contiendas, que digo, los contrastes son importantes, las posturas de los partidos políticos o de sus candidatos en cada una de las distintas elecciones. Hoy se van a renovar pues, ayuntamientos, diputados y gobernador. Y estamos en una elección que concurre el mismo día de la jornada a nivel federal. Desde hace muchos años Jalisco comenzó con este proceso. También los electores van a tener que votar por los diputados federales, senadores y presidente de la República. Es decir, hay un ambiente, pues digamos,
importante que tenemos que nosotros, y al menos al Poder Legislativo, esa es la indicación que tengo yo de las y los diputados, de que todo transcurra al menos desde poner nuestro granito de arena para que los servidores públicos que elaboramos en el propio Poder Legislativo conozcamos y estemos actualizados de las nuevas decisiones que se han tomado en materia jurisdiccional, como te comentaba. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Cara a Cara. Te comento y te recuerdo que estamos platicando con Tomás Figueroa, secretario general del Congreso del Estado. Vamos a la pausa. El Legislativo bajo la lupa. Seguimos aquí en Cara a Cara y vamos a seguir platicando también con Tomás Figueroa, secretario general del Congreso de Jalisco. Y bueno, durante la pausa estabas hablando de algún tema muy importante que es la reingeniería administrativa. ¿De qué se trata esto? Pues mira, Laura, desde el inicio de esta legislatura, las y los diputados tuvieron a bien aprobar un acuerdo en el que se ordenaba, o me ordenaban, mejor dicho, que elaboráramos un proyecto que tenía que ver con hacer una reingeniería administrativa. Para ello, el propio Congreso determinó, a través de la Comisión de Administración y Planeación del propio Congreso, un diagnóstico que se solicitó a una institución que fuera ajena a Jalisco y sobre todo que estuviera apartada de intereses partidistas o de algún otro tipo. Y fue con ello que se decidió que IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, nos hiciera un examen, un diagnóstico de cómo estábamos, dónde estábamos parados. Nosotros, para poder atacar el problema, necesitábamos saber en qué estábamos parados. Sabíamos que había ciertas deficiencias, teníamos antecedentes de otras legislaturas que se hacían recortes o que se hacían o que se crecía o se decrecía la nómina, pero no de una forma no digamos ordenada, sino con sustento en otros criterios que no eran meramente los de mérito hacia las personas que se contrataban o que se les daba las gracias. Y en ese sentido, lo que hizo esta legislatura, se hizo este diagnóstico a través de un muestreo que se hizo porque nos urgía que nos entregaran este diagnóstico. Se hicieron una serie de recomendaciones en este diagnóstico que nos hizo IMCO, y en función de eso comenzamos a hacer trabajos con las distintas áreas administrativas. A mí me correspondió hablar con todos los coordinadores administrativos para saber qué hacían, qué actividades desarrollaban, qué perfiles se requerían para los cargos o los puestos que tenían en cada una de las distintas áreas, y comenzar a trabajar con los manuales, es decir, qué funciones específicas debe de tener cada uno de los servidores públicos en las distintas áreas administrativas y legislativas, porque en el Congreso un buen número de personas se encargan de auxiliar a los diputadas y diputados sobre tareas legislativas, y otro equipo, otro grupo se encarga de las tareas administrativas propias de lo que lleva una administración pública. Entonces, en ese sentido, comenzamos a trabajar manuales, altas o distintas reuniones durante mucho tiempo, que sabíamos que no iba a ser fácil, porque primero, y para nosotros lo más importante, es que hubo voluntad política por parte de las y los diputados. Es decir, ese fue nuestro primer brazo aliado que nos dio la posibilidad de poder llevar a cabo. Y la otra es los trabajadores junto con los sindicatos, en este caso el mayoritario, y tenemos uno independiente, que teníamos que tener pues labor de convencimiento de que es mejor tener un servicio civil de carrera, un escalafón donde existan reglas claras para los ingresos, la permanencia y la salida de los servidores públicos con las distintas responsabilidades, y sobre todo enfocarlos y ponerlos cada uno donde debe de estar, tomando en cuenta su antigüedad, tomando en cuenta sus estudios,
porque tenemos muchas personas que entraron hace muchos años con cierto grado de escolaridad y que hoy día a la postre se han estado superando, han estado siguiendo con sus estudios, y tenemos hoy gente que entró sin ningún título y que hoy ya tienen incluso hasta doctorado, producto de convenios que se han hecho con universidades, tanto del propio sindicato como del propio Congreso del Estado, y esa gente no se ha valorado ni se ha revisado su situación actual. Entonces, ese es el propósito, Laura, de que se hiciera esta reingeniería. Ya prácticamente tenemos todo elaborado, tenemos los manuales en cada una de las distintas áreas, tenemos propuestas de reformas, algunos reglamentos, tenemos algunas propuestas también para incluirlas en las condiciones generales de los trabajadores, que hemos platicado con el sindicato mayoritario, con quien tenemos por ley esta responsabilidad, y ha habido buena aceptación por parte del propio sindicato, de los trabajadores, porque de lo que se trata es poner a cada quien en su lugar, es decir, dónde estás, qué actividades desarrollas, y homologar también los salarios, porque hoy día te cuento que tenemos en estos 1,056 trabajadores tenemos más de 130 nombramientos, concretamente 131 distintos nombramientos que se han dejado, que desde que iniciaron en legislaturas anteriores y que se han generado, y tenemos distintos nombramientos, distintos sueldos, y en consecuencia tenemos muchas demandas por parte de los servidores públicos donde nos solicitan o están exigiendo homologación salarial, o que están pidiendo su reinstalación porque fueron indebidamente despedidos, o que están pidiendo un área de adscripción. Y lo que se trata es justamente de poner a cada quien en su lugar con su salario y respecto de las funciones que desarrolla, y sobre todo la preparación académica que se tiene, y por el otro lado hacer también reglas claras que obedezcan a criterios sobre la base de sus méritos y no a contentillo de algunos personajes o algunos grupos o algunos partidos, y hay que decirlo con claridad, que se beneficie a ciertas personas sin ningún tipo de examen o sin ningún tipo de mérito, ¿no? Ese es justamente lo que estamos ahorita a punto ya de desarrollar. Me hace falta hablar con algunas fracciones parlamentarias de la Comisión de Administración para explicarles todo este proceso, para que en los próximos días tenga bien la Comisión de Administración aprobar ya este reglamento de escalafón. Y comentarte también, Laura, que el servicio civil de carrera, que es parte fundamental de este proceso, se decidió por parte del Pleno hacer una convocatoria pública no solamente dirigida a los servidores públicos del propio Poder Legislativo, sino también a la sociedad, para que se instale un servicio civil de carrera consistente en un titular que sea el encargado de encabezar este proceso del servicio civil de carrera para profesionalizar a los servidores públicos del propio Congreso, con dos áreas fundamentales, la de evaluación y de seguimiento, es decir, un titular que va a estar, o una jefatura o una coordinación, como se quiera llamar, que se encargue de elaborar todos los exámenes para cada una de las distintas áreas que se requieren en el propio Congreso, y otra área que se va a encargar de estar haciendo evaluaciones permanentes al personal para hacer el diseño de los ascensos o de las salidas en caso de incumplimientos de los servidores públicos, y no solamente dejarlo a lo que establece la propia ley de servidores públicos o las condiciones generales de trabajo. En el año pasado se hablaba de la cancelación de algunos trabajadores por el costo de su salario. ¿Qué ha pasado entre ese trabajador? Mira, nosotros al principio, justamente posterior a este diagnóstico, lo que logramos acordar con el propio sindicato es que se hizo un
pequeño programa de retiro voluntario y de jubilación anticipada. En este proceso se incorporaron 13 personas en un principio, que era su deseo acogerse a este programa. En el caso del retiro voluntario eran personas que no cumplían todavía el número de años que establece la ley para poderse jubilar y que se querían ir. A ellos se les ofreció 2 años de salario, y en el caso de jubilación anticipada o los que ya estaban próximos o ya en posibilidad de jubilarse, se inscribieron allí 8 personas, y de ellas una sola fue la que tomó esta opción, y a ellos se les ofreció en ese momento 6 meses para que se acogieran a este programa, con la condición, y eso ahí el sindicato aceptó, porque para ellos es muy importante tener un reglamento de escalafón, de que se eliminaran estas plazas, y entonces lo que se decidió fue eliminarlas. Ya ahora, próximamente, antes de que concluya el mes de febrero, se tendrá que hacer este ajuste. Ya nosotros no las tenemos presupuestadas, y 5 plazas que se eliminaron definitivamente porque se logró un acuerdo que a la postre, con los mismos recursos que ellos iban a percibir en los años subsecuentes, se concluyó y se pagó para poder atender este proyecto. Y la idea es, una vez que se apruebe este reglamento de escalafón y el servicio civil de carrera, es arrancar con otro plan y valorar financieramente qué posibilidades tiene el Congreso para ver a cuántas personas pudiera en su momento lograr ese tipo de programas. ¿Qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar, Laura, que haya despidos injustificados. Eso lo hemos dicho con claridad. No hay una persecución contra nadie, ni contra ningún grupo, ningún equipo, ni con ninguna persona. Y siempre lo que queremos es cuidar los derechos laborales de los trabajadores, los derechos humanos de los mismos, y si hay alguna negociación que les sea atractiva para ambas partes, pues poder llegar a un acuerdo. Y en consecuencia definir ya la plantilla laboral que debe tener el Congreso para la actual realidad que se vive en nuestro estado y sobre todo en el Poder Legislativo, para que en su caso, llegado el momento que se jubilen o que determinen ya irse, pues definir si esa plaza va a continuar vigente o al momento de que sea desocupada pase su cancelación. Es decir, y aquí quiero ser claro, sobre todo para mis compañeros del Poder Legislativo, los trabajadores, que no va a haber ninguna persecución, ninguna situación que nos provoque un problema y que después devengan algunas demandas y que no tengamos la posibilidad de pelear. No queremos pelear, sino queremos ordenar, y eso cuesta trabajo, cuesta tiempo, pero vamos caminando con pasos firmes, ¿no? Perfecto, tenemos que hacer una pausa más, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara platicando con Tomás Figueroa, secretario general del Congreso del Estado. Bueno, una de las preguntas obligadas es qué va a pasar ahora con este cambio cuando se termine el proceso electoral y lleguen los nuevos diputados. ¿Qué va a pasar con este personal, con estos asesores? ¿Van a seguir siendo los mismos? ¿Cómo es la transición? Bueno, hay un personal de base que es inamovible. Actualmente tenemos 609 plazas o 9 bases. Actualmente están vigentes solamente 556, en virtud de que hemos tenido algunas jubilaciones, algunos fallecimientos incluso, y renuncias. Entonces, vigentes tenemos este personal de base. Prácticamente los asesores de las fracciones parlamentarias ya están muy acomodados y están ya, digamos, asesorando a estas fracciones parlamentarias.
Recordar que cada uno de los y las legisladoras tienen un recurso para su personal supernumerario, es decir, personal eventual, que cuando llegan al propio Congreso disponen de estos recursos para poder contratar entre 4 y 7 personas para los temas específicos ya de la persona, y que son con base en un tabulador que la propia administración les otorga, y ellos nos dicen cuál es el salario de cada uno de estos servidores públicos. Estos servidores públicos tienen un contrato, todos los supernumerarios o eventuales se está renovando cada 3 meses, y cada titular nos va diciendo si continúan o no, o hay cambios, es decir, el recurso es el mismo, las personas pueden cambiar, pero nunca se incrementa. Así pasaría en caso, incluso ahora, si algunos de los diputados determinan, aunque no los obliga la ley a pedir licencia para ir a otro cargo de elección popular, incluido el mismo a diputado, porque hay, como tú sabes, desde la última reforma se hizo la reelección para alcaldes y legisladores, pudieran o no solicitar licencia. Si lo hacen, llegará su suplente o quien venga en la lista en caso de los diputados plurinominales, y tendrán el mismo personal. Si determinan los nuevos diputados que entren, ya sea los suplentes o los que vengan en la lista, cambiar al personal se podrá hacer siempre y cuando concluyan los contratos y se haga una renovación. Lo que debe de ser claro es de que no se incrementa la nómina. Y también la idea de la siguiente legislatura es, este año está ya aprobado un presupuesto para toda la legislatura y no se hicieron ningún tipo de modificación. El personal eventual que se contrata tanto en área legislativa como en área administrativa obedece exclusivamente al recurso. Si hay recursos para este fin, se podrán destinar para la contratación del personal que sea necesario en cada una de las distintas áreas. Entonces, ¿es por medio de presupuesto? Sí, el presupuesto ya está designado, ya hay una partida para cada uno de los diputadas y diputados para las áreas administrativas, y lo que sí se puede hacer, en virtud de que son eventuales, poder hacer sustitución de las personas, más no del recurso. Muy bien, Tomás, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, agradecerte, Laura, la invitación. Para nosotros es muy importante, sobre todo este tema que estamos por comenzar el día 21 y 22 de febrero en el Salón Ex Legisladoras, incluso de 10 a 1 de la tarde estos 2 días, que ese día, a solicitud y porque algunos de los compañeros de los medios de comunicación se mostraron interés en qué pueden o no pueden hacer los servidores públicos del Congreso del Estado, en general todos los servidores públicos que pudieran asistir, se extendió la invitación también a los colegas de los medios de comunicación, y va a estar transmitiéndose a través del canal Parlamento para que sea de conocimiento no solamente de los servidores públicos, sino de toda la ciudadanía, porque estamos convencidos que una sociedad mejor informada tiene mejores resultados y sobre todo toma mejores decisiones, y evitamos que haya posibles conductas que pudieran terminar en una sanción administrativa o en una pena corporal. Hay que decirlo con claridad, un delito electoral o una irregularidad de un servidor público puede concluir en una sanción meramente administrativa, pero también una de tipo corporal que deviene en cárcel, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Tomás, pues un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y estaremos al pendiente de ese curso. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias, Tomás Figueroa, secretario general del Congreso del Estado. Hacemos la pausa, regresamos.